Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu Consolador. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con usted en este su programa, El Poder del Espíritu Santo. Bueno, yo no sé cómo se siente usted hoy, pero hay días que uno se siente que ya no tiene energía, que ya no puede. Y yo no sé, como que ahora en este tiempo en el que tenemos tantas cosas que hacer, sentimos que el día no nos alcanzó para nada. Y todos los días nos sentimos a veces como tan saturados de cosas. Hay tantas cosas que vienen y todo tan rápido, y al mismo tiempo que uno a veces definitivamente siente que ya no tiene fuerzas. Pero sabe que le tengo una buena noticia. Hoy es el tiempo de renovar las fuerzas. ¿Y sabe cómo podemos renovar las fuerzas? Solamente el Señor. Él es el único que puede renovar nuestras fuerzas y hacerlo todo completamente nuevo, para que empecemos con un ánimo nuevo, para que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, para que empecemos a disfrutar lo que el Señor ha colocado frente a nosotros. Para poder desarrollar este tema, hoy compartimos con los pastores Jairo González. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jairo González. Estamos aquí para desarrollar el tema. Gracias. Y la pastora Dunia Espinosa. Pastora, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenas tardes y un placer para nosotros poder estar con ustedes compartiendo. Mi nombre es Dunia Espinosa, para servirles. Gracias. Bueno, como hablábamos, hoy es un tiempo de renovar las fuerzas. Amén. Y usted tiene una palabra que quiere compartir con nosotros. Amén, así es. Bueno, en esta tarde hermosa, muchas gracias de verdad por la invitación, y queremos compartir este texto bíblico o esta palabra que el Señor también a nosotros en momentos difíciles, ¿verdad? Dios nos ha dado, y Él nos alienta con su palabra, ¿verdad? Y yo sé que el Señor tiene que alentar el corazón a veces de mucho, por lo mucho que a veces nosotros pasamos o vivimos el día al día, o las muchas circunstancias familiares, en el trabajo, en el país, muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que me encuentro en la palabra, que para mí es algo que enriquece bastante, es en Isaías capítulo 40, del versículo 28 en adelante. Dice así: ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra, lo hermosa y lo perfecta que es, nos habla de un Dios sabio, dice la palabra, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios soberano que dice que Él da fuerzas al cansado. Bueno, para un poquito hablar de este tema, a mí me gustaría primeramente, bueno, con mi esposo, nosotros que trabajamos en el ministerio, tenemos una familia ya de adolescentes, y nosotros sabemos lo difícil que es muchas cosas. En medio de todas estas cosas que el Señor nos ha tenido que ayudar con la palabra, una de las cosas que nos hemos encontrado es encontrar reposo en Él. Dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces no es fácil estar quietos en un momento de dificultad, en un momento donde yo siempre he dicho, el barco se nos mueve. No es fácil estar quietos. Y nos cansamos. Así es. Sí, claro, así es. Sí, es una palabra muy linda, porque lo cotidiano de la vida de nosotros, o de mucha gente también, creer y el reposar en el Señor, la gente cree que es difícil, es complicado, pero sí se puede reposar, sí se puede, y hay un avance bíblico que es lo que mi esposa está explicando. Así es. Pastor, es que hay momentos en los que uno se siente como cansado de todo. Y yo siento que el enemigo utiliza el cansancio para traer desánimo, y a veces decimos, estoy cansado de esto. ¿Qué es esto? Y a veces es tan fuerte el cansancio que decimos, de todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Y yo ya no quiero hacer nada más. Quiero tirarme en la cama, ya no quiero caminar más, ya no quiero esforzarme más. Y ahí es cuando yo siento que el enemigo agarra, porque él toma esas palabras, ¿verdad? A veces nosotros lo hacemos inconscientemente, y tal vez uno dice, estoy cansada de este matrimonio,
estoy cansado de estar batallando con esto, con lo otro, con aquí, con allá. Y el enemigo agarra esa palabra y dice, ahora sí va a ver lo que yo voy a hacer con todo esto que estoy escuchando, ¿verdad? Así es. Definitivamente, nosotros como humanos hay momentos en los que sentimos que ya nuestra fuerza no da para más, Ya que no ya más. no podemos caminar más. Y yo tengo que ir a un corte, pero cuando regresemos, me gustaría que ustedes nos hablen un poco de a esas personas que en este momento dicen, estoy cansado. Mis fuerzas se fueron, yo ya no quiero más, ya no quiero nada, estoy muy cansado. Y a veces le dicen, Señor, ya nada más déjame descansar. Porque a veces llegamos a ese extremo, porque queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas y no dejamos que sea Él el que nos guíe, el que nos aliente, el que nos llene. Y ahí es cuando el enemigo utiliza toda esa palabra para hacernos sentir que ya no queremos más. Así que quédese ahí, porque ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en Álimo? Años atendiendo aquí en Álimo. Tiempo suficiente para darme cuenta cómo todo cambia y ver a muchas generaciones pasar por aquí. Por ejemplo, antes todo se llevaba con más calma. Las horas del día alcanzaban para todo. Nos tomábamos el tiempo para conversar y compartir con los clientes. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, nos llevábamos hasta el colchón. Pero bueno, como todo evoluciona, nosotros también evolucionamos. Por eso Álimo presenta una nueva y moderna opción en gasolineras. Contamos con la experiencia, capacitación e innovación constante en cada uno de nuestros servicios, dando seguridad y confianza a nuestros clientes. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión. Hoy, mañana y los próximos años serán tiempos especiales. Es el momento donde cada día empezamos a soñar en grande. Ya se ha puesto la primera piedra de lo que será nuestra fábrica de sueños, metas y esperanzas. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Cada uno de nosotros, los jóvenes del Albergue de la Alegría, soñamos con crecer y ser mejores cada día. Yo quisiera convertirme en todo un médico. Sueño con ayudar tal y como me han ayudado a mí. Me encantaría salvar vidas así como han rescatado la mía. Gracias a ti, a ti, gracias a ti. Ayudémosles a cumplir sus sueños. Construyamos algo maravilloso, el Albergue Juvenil de la Alegría, donde seguiremos dándoles todo lo que necesitan hasta que puedan valerse por sí mismos, para que sus sueños se conviertan en la feliz realización de su propio esfuerzo. Trae tu donativo o víveres a las oficinas de Autos Grecia o Supercable los 16 de cada mes o deposítalo a las cuentas autorizadas para este proyecto. Recuerda, manos que dan nunca estarán vacías. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Antes de ir a corte, hablábamos que muchas veces nos sentimos tan cansados que ya no queremos nada. Y muchas veces sentimos que ya nuestras fuerzas se han agotado y no sabemos cómo poder volver a recargar. Y a veces uno dice, uy, necesito unas vacaciones. Y se fue de vacaciones y regresó más cansado y más cargado. Y a veces usted dice, uy, no, yo sí pudiera dormir toda la tarde y ojalá despertarme hasta mañana. Y pasa
pero usted se levanta cansado y usted a veces dice, es un cansancio crónico que yo tengo, porque la gente hasta habla de eso, de que hay un cansancio crónico, pero muchísimas veces no nos damos cuenta que es nuestro espíritu, que estamos cansados espiritualmente y que hasta que nosotros no busquemos del Señor, que el Señor no venga a renovar nuestras fuerzas, ese cansancio no se va a ir. Así es. Una de las cosas que nos encontramos en la palabra, como anteriormente decíamos, en Isaías capítulo 40, el verso 29, perdón, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando dice eso la palabra que Él multiplica, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros como hijos de Dios, conocedores de Dios, o si alguien no ha todavía experimentado qué es ser un hijo de Dios, entonces en medio de todo eso nosotros podemos ver y entender que hay un Dios soberano, que hay un Dios poderoso, que Él dice que en medio de cualquier circunstancia o situación, Él es el que está ahí para darnos las fuerzas que nosotros necesitamos. Una de las cosas que como madre, voy a hablar un momentito como madre, y me quiero identificar tal vez como esposa, pues nosotros tenemos un matrimonio de 25 años, entonces como esposos desde que llegamos a Cristo hemos podido sanar, restaurar, y hoy por hoy gracias al Señor tenemos un hogar, ¿verdad? Una familia bonita, pero en medio de todo eso no ha sido fácil. En medio de todo eso, por nuestro trabajo principalmente para el Señor, y después nuestro hogar, que el primer lugar que nosotros tenemos que cuidar y el primer rebaño es nuestro hogar. A veces con los hijos no es fácil, con los jóvenes no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen pensamientos, ellos ya quieren tomar las riendas de su vida. Entonces a veces no es fácil. Entonces una de las cosas que me decía una madre, que yo la entendía a ella muy bien, me decía, qué cansado es luchar todos los días y quererle hacer entender a mis hijos que no caminen por el lado donde yo caminé un día. Entonces, ella en medio de una situación donde se sentía muy presionada, ella lloraba y derramaba su corazón delante de Dios y ella decía, Dios, dame la sabiduría y Dios, háblame, ¿cómo hago? Porque yo me siento cansada y me siento cargada. En medio de lo que decía, que se sentía cargada y cansada, hubo un quebranto en su corazón. Y en lo que hubo ese quebranto en su corazón, digo, Dios, no puedo más. Hay momentos que nosotros decimos, Dios, no puedo más. Pero cuando el Señor me dice a mí, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, hay momentos que usted dice, todavía tengo un poquito de fuerzas, pero hay personas hoy que nos pueden decir, no tengo fuerzas para nada, siento que ya no puedo más. Cuando el Señor dice en su palabra, Él da fuerzas y las multiplica al que no tiene ninguna, es ahí donde nosotros tenemos que reconocer y entender que necesitamos urgentemente a Dios. Hay personas que toman a Dios como un 911 y dicen, si ahorita hubiera un incendio, ¿verdad? Llamamos a los bomberos y los bomberos recurren rápido a la emergencia. Cuando hay un corazón de verdad rendido y cuando hay una disposición y cuando nosotros podemos entender de que no tenemos fuerzas y le decimos, Dios, no tengo fuerzas, yo estoy segura de que Dios escucha la oración y que Dios renueva las fuerzas de la persona cuando abre su corazón a Dios. Cuando esa persona le da a entender, Dios, yo te necesito porque me siento cansada, me siento cargada, me siento angustiada por deudas, porque hay un diagnóstico médico, me siento cargada, Dios, por mis hijos, por mi esposo, me siento cargada porque tal vez no tengo trabajo. En medio de cualquier situación, Dios escucha la oración y yo estoy segura de que el Señor trae respuesta, pero nosotros tenemos que permitir rendirnos a Dios. Es que estaba pensando ahorita mientras usted hablaba que a veces uno está metido tal vez en una situación que uno dice, ya no tengo ánimo ni de pedir fuerzas, ya no tengo ánimo y por ahí empieza, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor un nuevo ánimo, porque nos desanimamos. Yo creo que viene aquel desánimo, aquella situación que decimos, es que cuando estamos desanimados nosotros no queremos ni pedir fuerzas, no queremos ni orar, no queremos nada, porque una cosa es estar cansado y usted, en el cansancio usted se goza en el Señor, busca al Señor, pero cuando el cansancio se junta con el desánimo, yo creo que ahí está complicada la cosa, porque usted no tiene ánimo de hacer nada, ni siquiera de reconocer que necesita del Señor, porque tal vez la situación que están viviendo en ese momento, dicen, es que estoy desanimado. Estoy cansado de pedirle a Dios y siempre veo los mismos resultados.
Y uno le reclama a Dios, ¿verdad? Porque uno dice, Señor, te estoy pidiendo y vea, y no pasa nada. Y entonces le dice, pero tenga fe, confía en el Señor todas las cosas son nuevas. El Señor renueva nuestras fuerzas y dice, no, es que estoy desanimado, ya no quiero nada. Y llegamos a ese punto donde nosotros, es como el punto, digo yo, que es como una Y, usted tiene dos caminos, pero usted ya no se puede regresar, es una U en realidad, ya usted no puede regresar, o toma para la derecha o toma para la izquierda, pero cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, y no le decimos al Señor, yo no tengo ánimo, pero tú me lo puedes entregar, tú puedes llenarme con un ánimo nuevo, porque si no vamos a seguir tomando el camino que nos va a cansar, nos va a agobiar, nos va a desgastar y nos va a desanimar. Y definitivamente creo que cuando llegamos a ese punto es el tiempo de hacer una parada y decirle al Señor que sea Él el que nos guíe, ¿verdad? Para que nos traiga un nuevo ánimo para iniciar el nuevo camino. ¿Pastor? Así es, claro. El renovar fuerzas, nosotros como hijos de Dios o como cualquier otra persona normal, porque de repente todas estas cosas, el trabajo de la iglesia, el trabajo secular, todo lo que tenga que ver relacionado con esto, nos cansa. Llegamos a un punto que se nos olvida quién somos nosotros y nos cansamos y de repente decimos, bueno, ¿qué nos está pasando? Usted decía ahorita algo, no tenemos ni siquiera fuerzas para pedirle a Dios. Y eso y es incómodo. A veces llega uno, está orando y uno dice en la madrugada, ya hemos pasado, todos hemos pasado por este proceso de que decimos, yo estoy cansado, ya no quiero ni siquiera levantarme a orar. O sea, ¿qué está pasando? Y nos hacemos exámenes, ¿verdad? Nosotros mismos y nos decimos, ¿qué nos puede llenar a nosotros para poder avanzar? Porque estoy hasta desanimado, ya no estoy cansado, sino ya estoy desanimado y eso me está haciendo devolverme otra vez. Entonces dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Y esa es la vida que tenemos nosotros los hijos de Dios y tenemos que hacer una pausa. Ahí es el cuidado que tenemos que tener. Bueno, es la pausa, porque si no hacemos esa pausa vamos a tener un grave problema. Y ese problema, hay un índice ahí, nos va a decir, bueno, ojo, ahí está la familia, está el servicio a Dios, porque después de la familia está el servicio a Dios. Después de eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando a la gente? Porque estamos cansados, ya hasta estamos desmotivados, ya lo que estamos haciendo ya no hay excelencia. Entonces ahí es donde viene aquello que uno dice, bueno, hay que hacer una parada por ahí y autoexaminarse, ¿verdad? Yo decido ver qué es lo que me está afectando porque estoy cansado. Entonces ahí es el cuidado que hay que tener y buscar, ya entramos a la oración, ¿verdad? Que entramos al aposento, entramos a la oración y sabemos el cuidado que debemos de tener, qué nos está perjudicando, por qué es que estamos cansados, porque a veces trabajamos y no nos detenemos y tenemos que detenernos, hacer esa parada, decir, bueno, ¿por qué es que yo estoy cansado? A veces sentimos que damos vueltas y vueltas y llegamos al mismo punto y volvemos a llegar al mismo punto y no estamos dando nada. Así es. En Isaías capítulo 41 la palabra siempre es lo que nos va a alimentar y nos va a hablar. Amén. En todo tiempo. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Esta hermosa palabra, cuando el Señor le dice, está hablando el profeta Isaías y le dice, no temas porque yo estoy contigo, y le dice, no desmayes. Cuando dice esa palabra, hay un momento, y a mí me ha pasado, a mí me gusta mucho hablar de lo que el proceso que Dios me ha ayudado a pasar. Hay momentos donde necesito estar sola con Dios y en ese momento solamente empiezo a llorar. Yo siempre me siento y le digo, Dios, yo sé que tú estás aquí conmigo, yo sé que tú me escuchas, y me siento y empiezo a hablar con Dios, empiezo a decirle a Dios sentado, casi como está usted sentada ahí, yo me siento a la par y le digo, Dios, vamos a conversar. Y una de las cosas que le hago es decirle, Dios, en medio de lo que vamos a conversar, Dios, yo necesito decirte cómo me siento. No se lo quiero decir a nadie, solamente es algo entre tú y yo. Y empiezo a hablar con Dios y empiezo a decirle a Dios como madre, como esposa, como pastora, le empiezo a decir a Dios como hija, le empiezo a decir a Dios en mi diario vivir como yo estoy.
Y esta palabra hace mucho tiempo Dios me la dio y me decía en uno de esos procesos donde yo me senté y empecé a llorar, porque es bueno llorar. Yo siempre he dicho que en la presencia de Dios es bueno llorar, abrir nuestro corazón, y las lágrimas hacen de que usted suelte todo eso que a veces tenemos un nudo en la garganta y no le decimos a nadie. Pero llega un momento que usted tiene que hablar con Dios. Y me acuerdo que en uno de esos momentos difíciles que estaba pasando un proceso, el Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando nosotros podemos entender que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, el que me toma, dice la palabra aquí mismo en el verso 13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esa palabra, cuando Dios me lo dijo en un momento de dificultad que estaba pasando en mi familia, uno de los momentos que yo digo que fue cuando el barco más se me movió, en ese momento Dios me dijo: no temas, yo te tomo. Yo empecé a sentir, yo le digo como testimonio, yo empecé a sentir la mano de Dios en medio de un proceso difícil, y empecé a decirle: Dios, yo sé que tú estás conmigo. Lloré, pero me acuerdo que el Señor me ayudó a levantarme. Pude sacar lo que había en mi corazón, lo que me estaba agobiando, y pude entender que el Señor dice que yo, cuando Él se presenta y te puede decir a ti: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. O sea, cuando dice la palabra te sostiene, no te deja caer. Cuando dice la palabra yo te sostengo, es porque Él dice: yo te tomo fuerte del brazo, no voy a dejar que tú te caigas, no voy a dejar que tú te quedes ahí. Yo te voy a ayudar a que tú te levantes y recobre fuerzas. Yo no sé, pero yo siempre he dicho que las mujeres somos muy valientes, y creo que los varones también son muy valientes, pero creo fielmente que cuando usted cree que Dios está con usted, le va a multiplicar las fuerzas. No importa, puede ser que usted esté en un hospital, puede ser que usted esté pasando una crisis económica. Yo estoy segura que si usted le cree a Dios, Dios hoy te toma de la mano y te levanta y te da las fuerzas que usted necesita. Amén. Yo sí lo creo. Y bueno, uno dice: yo sé que las mujeres son valientes, porque uno siempre escucha desde pequeñito, es que las mujeres son las de sexo débil. Entonces uno tal vez enfatiza más en que las mujeres son fuertes, ¿verdad? Porque muchísimas veces, de tanto que uno escucha cosas, se lo termina creyendo, y que uno es débil. Pero cuando estamos en el Señor, nadie es débil, todos somos fuertes. Todos. Y no importa las limitaciones, tal vez en lo natural que nosotros tengamos. A veces uno dice: ¿cómo voy a poder? El reto es demasiado grande y yo no soy tan inteligente. Ay, no, ¿yo cómo voy a poder? El reto es demasiado grande y a mí nadie me enseñó a amar. ¿Yo cómo voy a perdonar si yo siempre escuché a mi mamá o a mi papá diciendo cosas nada que ver con que hay que amar, ¿verdad? Entonces uno dice: ¿cómo puedo hacerlo? Yo no estoy preparado y me siento cansado porque yo no sé cómo hacerlo, y le he dado vuelta a mi cabeza. He pensado todas las formas que yo podría hacerlo, pero no llego a ninguna parte. Y Señor, estoy cansado. Y usted ya... Pero yo siento que ese llegar y decirle: y estoy cansado, es como un acto donde usted se está sometiendo a Dios. Es como: estoy cansado, maneje usted, ¿verdad? Es como: estoy cansado, con mis fuerzas yo ya no puedo. Es un momento donde también usted reconoce que ya usted no lo pudo hacer. Y yo siento que cuando nosotros reconocemos que no hay nada que hacer, que ni yo tengo las fuerzas para hacerlo, es el mejor momento para que Dios empiece a hacer, porque nosotros es cuando quitamos las manos y dejamos que nuestro Padre empiece a trabajar. Tengo que ir a un corte, pero cuando regresemos me gustaría que ustedes nos cuenten qué es lo que quiere Dios con ese rendirnos, con ese ya no puedo más, con ese quita tus manos para que yo haga, porque Él es el que nos da la fuerza. Amén. Y Él es el que nos renueva cada día. Así es. Quédese ahí, este programa está hecho para usted. Cuando el Señor nos puso en el corazón que hiciéramos este programa, Él estaba pensando en usted. Así que quédese ahí. Ya casi regresamos. Quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en Álimo? Años atendiendo aquí en Álimo. Tiempo suficiente para darme cuenta cómo todo cambia y ver a muchas generaciones pasar por aquí.
Por ejemplo, antes todo se llevaba con más calma. Las horas del día alcanzaban para todo. Nos tomábamos el tiempo para conversar y compartir con los clientes. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, nos llevábamos hasta el colchón. Pero bueno, como todo evoluciona, nosotros también evolucionamos. Por eso Alimo presenta una nueva y moderna opción en gasolineras. Contamos con la experiencia, capacitación e innovación constante en cada uno de nuestros servicios, dando seguridad y confianza a nuestros clientes. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión. Hoy, mañana y los próximos años serán tiempos especiales. Es el momento donde cada día empezamos a soñar en grande. Ya se ha puesto la primera piedra de lo que será nuestra fábrica de sueños, metas y esperanzas. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Cada uno de nosotros, los jóvenes del Albergue de la Alegría, soñamos con crecer y ser mejores cada día. Yo quisiera convertirme en todo un médico. Sueño con ayudar tal y como me han ayudado a mí. Me encantaría salvar vidas así como han rescatado la mía. Gracias a ti, gracias a ti. Ayudémosles a cumplir sus sueños. Construyamos algo maravilloso, el Albergue Juvenil de la Alegría, donde seguiremos dándoles todo lo que necesitan hasta que puedan valerse por sí mismos, para que sus sueños se conviertan en la feliz realización de su propio esfuerzo. Trae tu donativo o víveres a las oficinas de Autos Grecia o Supercable los 16 de cada mes o deposítalo a las cuentas autorizadas para este proyecto. Recuerda, manos que dan nunca estarán vacías. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. ¿Está muy cansado? ¿Usted siente que ya no puede más? Pues bienvenido, le tengo buenas noticias, porque cuando reconocemos que estamos cansados, que ya no queremos más, es cuando el Señor dice, ok, déjame manejar a mí, ¿verdad? Así es. Así es. No sé cuál de los dos quiere tomar aquí la palabra. Bueno, voy a iniciar aquí. Claro que sí, yo sé que es difícil entrar, entramos hace un año con fuerzas y pasan los meses y tenemos rutina porque normalmente el ser humano tiene esa tendencia, ¿verdad?, de tener rutinas y pasan los meses y llegamos a medio año y estamos cansados. Y yo le quiero decir a usted que está ahí en casita, no es así. Podemos renovar fuerza, Dios es claro en su palabra. Nosotros, la rutina nos mata el matrimonio cansado, nos cansa la iglesia, nos cansan el servicio al Señor, nos cansa el trabajo, que es una bendición, todo lo que nos rodea es una bendición de Dios, pero nos está cansando. Un día como hoy, posiblemente usted se levantó y dijo, bueno, yo hoy no quiero hacer nada, me devuelvo atrás donde yo estaba, pero te quiero decir algo en esta hermosa tarde, no es así. Dios tiene cómo renovar fuerzas, Dios lo puede hacer, y es eso, porque cuando permitís que Dios tome control de tu vida, va a pasar algo grande. Hay que renovar fuerza y es aceptar de que usted tiene ese problema, está cansado. Ahora, todos nos cansamos, claro que sí, es la naturaleza, nos cansamos, pero tenemos esa oportunidad de ir al Padre y decir, estamos cansados, Señor, quiero que renueve mi fuerza. Dios puede hacerlo, claro que sí. Y ese es una de las cosas que yo humanamente, personalmente lo hago. Cuando estoy cansado le digo a Dios, Dios, renueva mi fuerza, ya no puedo más. Y Dios ahí está esperando que yo nada más diga esa clave. Te necesito que me des fuerza. Y esa es la clave, ese es el éxito
cuando uno está cansado, es declararlo, decir yo estoy cansado, necesito fuerza, porque no quiero dejar todo tirado, quiero avanzar. Y ese es el éxito como persona, como ser humano, podemos hacerlo. Así es. Y es que a veces, ¿verdad? Hasta uno dice, ¿cómo voy a dejar las cosas botadas? Pero también, ¿verdad? Que a veces el Señor nos dice, entrégamelo. Y no es dejarlo botado. Somos de Él. Sí. Somos de Él. Y queremos hacerlo con nuestras fuerzas, pero ese es el momento donde Dios nos dice, ves que con tus fuerzas solo te cansas. Sí. Ves que con tus fuerzas no vamos para ningún lado. Pero si me dejas a mí tomar el control en este momento, dice que los que están en el Señor caminarán, como dice ahí, Dice que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Caminarán. Ahí entonces entra aquello, o sea, nos fatigan, vean los jóvenes, uno pareciera que los jóvenes nunca se van a cansar, pero no es así, ¿verdad? Ellos se cansan, se fatigan, pero qué lindo es cuando nosotros pensamos, nos devolvemos al Señor y decimos, bueno, tenemos la oportunidad de llegar a donde Dios y decirle, estoy cansado, renueva mis fuerzas porque no puedo más. Qué feo sería lo contrario, de llegar y decir, no, yo dejo todo botado porque aquí no hay solución. No, no es eso. Inclusive el matrimonio, he escuchado gente de testimonio decir, el matrimonio es cansado, pero la palabra me dice lo contrario, dice que es una bendición de Dios. Entonces ahí llegamos al Señor, nos sentimos bien, podemos decirle al Señor, restaura. ¿Por qué? Porque estamos pasando una rutina. Con los chicos pasa lo mismo. Los jóvenes se cansan, nosotros a veces los cansamos a ellos, ¿verdad? Qué tremendo eso. A veces cansamos al joven de estarle repitiendo lo mismo y nos cansamos y decimos lo mismo y lo cansamos. Pero ellos pueden decir, yo ya me siento cansado. Entonces hay que cambiar eso y llegar a los pies del Señor y decir, bueno, renueva mis fuerzas para hacer algo diferente. Y eso es lo bonito del Señor, hacer algo diferente. No puede ser de que la gente que se canse y tenga conocimiento de Dios y no tenga dónde acudir. Ese es un problema. Tenemos que acudir al Padre. Llegar y decir, no, yo acepto, estoy cansado. Por todo lo que me está pasando, estoy cansado, pero acudo ahí, estoy cansado. Yo quiero ir ahí. Y esa es la bendición de Dios, que podemos sentirnos bien. Cuando llegamos al Padre decimos, no, yo estoy cansado, Dios va a renovar mi fuerza, pero hay que declararlo, hay que decirlo, porque yo no gano nada con decirlo, estoy cansado y me tiro allá a la cama, y no es así, tenemos esa capacidad como ser humano de decir, yo voy al Padre, Dios puede renovar esa fuerza, pero a veces no lo hacemos. Yo me acuerdo cuando llegó el Señor al profeta y le dice, come bien, duerme bien, ¿verdad? Porque a veces el Señor sabe que con nuestra condición humana es necesario, sí, nos vamos a cansar, el cuerpo se cansa. La naturaleza. Pero cuando ese come bien era el comer su palabra, ¿verdad? Amén. Y cuando nosotros dormimos y reposamos en el Señor, entonces todas las cosas van a estar bien. Amén. Pero porque a veces nos deprimimos, nos cansamos, sentimos que no tenemos salida, que estamos demasiado cansados para tal vez retomar nuevamente el reto. Y cuando se hablaba de los matrimonios, se da mucho que uno dice, estoy cansado, son 20 años de estar viviendo lo mismo, y estoy cansado, ya no quiero más. Pero come bien, duerme bien y reposa en el Señor, y en ese momento el Señor nos va a dar ese ánimo nuevo, nos va a fortalecer y va a empezar a dirigir nuestro paso. Y cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, no es que se quiten todos los problemas, pero como Él nos sostiene, entonces ya nosotros no tenemos que hacer tanto esfuerzo para avanzar, porque Él nos lleva, Él nos sostiene, ¿verdad? Pastor, usted iba a comentarnos algo, iba a aportarnos algo. Sí, yo les quiero comentar algo, y yo siempre me gusta hablar de las vivencias, como le dije anteriormente. Cuando el Señor me regaló hace mucho tiempo este versículo, en este capítulo en Isaías 41, yo tuve un papá de crianza. Yo tengo un papá de crianza que él nos crió casi en mi caso estuvo conmigo como unos 15 años, y con mi mamá estuvo casado 20 años. No era mi papá biológico, pero fue la imagen paterna que tuve en ese entonces. Me acuerdo que cuando el Señor me regaló esto, porque yo sí creo que Dios da fuerzas en medio de momentos muy difíciles de la vida. Me acuerdo que en una Navidad mi papá comió tamales, y me acuerdo que mi papá, yo le decía papá a mi padrastro, y llegamos al mes de enero, y me acuerdo que le hicieron una gastroscopía a mi papá, y cuando le dan el diagnóstico a mi mamá, le dicen,
no vemos bien el estómago de su esposo, tiene el estómago, realmente lo que veo es un tumor, y le dice, y necesitamos abrirlo. Entonces me acuerdo que mami viene y me dice, su papá tiene cáncer, acaban de decir que él tiene cáncer, y yo me acuerdo que yo me resistí. Yo tenía como 10 años de estar en la iglesia y yo me acuerdo que yo me opuse, y me acuerdo que yo le dije, no mami, usted no tiene fe, le decía yo creo que papi no tiene cáncer. Me dice, sí, su papá tiene cáncer, le van a operar. En medio de que llevan a mi papá al hospital y mi papá lo abren, me acuerdo que lo abrieron, le dieron el estómago y dijeron, no hay nada que hacer, el cáncer está avanzado. Mi papá lo volvieron a cerrar y me acuerdo que le dijeron, no hay nada que hacer. Yo me acuerdo que en medio de eso yo me fui a hablar con Dios. Fue ese momento cuando yo me senté y le dije, Dios, ven, vamos a hablar tú y yo. Y yo le dije, Dios, tú eres un Dios de milagros y yo creo que tú puedes sanar a mi papá. Me acuerdo que empecé a orar y ayunar por más de una semana. Y me acuerdo que fue la primera vez que escuché a Dios decirme, no. Dios me dijo, no lo voy a sanar. Es mi tiempo para yo llevármelo. Y me acuerdo que cuando Dios me dijo eso, yo empecé a llorar y le dije, Dios, ¿cómo me vas a decir que no? Yo le dije así, porque yo escuché para mí una voz que Dios me dijo, no, yo me lo voy a llevar. Me acuerdo que yo le pregunté a Dios, Y nosotros siempre queremos escuchar un sí. Exactamente, pero Dios también dice que no. Y me acuerdo que yo le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te vas a llevar a mi papá? ¿Por qué si tú eres un Dios de milagros? Él está en la iglesia. Y me dijo estas palabras al Señor, yo me glorifico en medio de la enfermedad. Y yo no entendía cómo Dios iba a glorificar en medio de la enfermedad. ¿Cómo se va a glorificar en medio de mi dolor? Es lo que usted decía. Sí. Si Él es un Dios bueno, ¿cómo se va a glorificar en medio de mi dolor? Exactamente. En ese momento mi mamá, mi hermana, en nuestro caso, nuestro corazón se empezó a angustiar. Y les voy a compartir esto rápidamente. El Señor me dijo, me glorifico en medio de la enfermedad, y hay gente que va a compartir esto conmigo, hay gente que no. Pero le voy a decir algo, mi papá no estaba listo para irse con Dios. Mi papá era un hombre que conocía la palabra, pero no estaba listo para irse con Dios. Dice la palabra en Jeremías 17, engañosos del corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay personas que pueden pensar por un momento que su corazón está bien, pero mi papá no estaba preparado para irse con Dios. Dos cosas me pasaron en ese momento. Una, Dios me dio una lección de que Él en ese momento me dijo, pero yo aún así me voy a glorificar. Mi papá tenía un cáncer gástrico, es uno de los cánceres más dolorosos que pueden haber. Y en medio que mi papá tenía ese cáncer, me acuerdo que mi papá no sufrió los dolores como una persona que sufre el dolor. Mi papá duró de enero al mes de noviembre con el cáncer y mi papá no sufrió el tipo de dolor que sufre una persona con este tipo de cáncer. Mi papá restauró su vida porque él no estaba preparado para irse con Dios. Dios empezó a hablarle al corazón y mi papá todavía tenía cierto resentimiento con algunas personas. Mi papá todavía no tenía una vida ordenada 100% para irse con él. Si es verdad que Dios dice en su palabra de que Él es un Dios de amor, de misericordia, que Él es un Dios que nosotros estamos bajo la gracia, pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar en santidad con Él. Pero volviendo al tema de que Él restauró mis fuerzas en ese momento, Dios me dio una lección de que Él se glorificaba en medio de la enfermedad. A veces decimos, ¿por qué Dios se lleva a tal persona de cáncer? A esa persona se le está preparando para que se ponga cuentas con Dios, punto 1. Y punto 2, Dios nos tiene que levantar la fe y nos tiene que renovar las fuerzas. Porque en medio de ese momento Dios me dio este capítulo bíblico y me dijo, me decía estas palabras, he aquí que yo te he puesto por trillo y trillo nuevo, lleno de dientes. Dice, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, dice, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová y te glorificarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Y en las alturas abriré los ríos y las fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses y pinos y bojes juntamente.
para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, el Santo de Israel lo crió. Yo no entendía esta palabra, pero cuando Dios a mí me dio esta palabra, me dijo, en el desierto yo también abro estanques de agua. No importa mi proceso en ese momento, cuando Dios me dio esta palabra de fortaleza, fue cuando yo pasé esa etapa de mi vida que Dios me dijo, y verás mi mano glorificarme en medio de la enfermedad. Pude ver a mi papá pasar el cáncer, sí, pero lo pude ver en 2 etapas. Uno, que él no sufrió las consecuencias del dolor como cualquier persona. Yo pude ver a mi papá comer y bañarse hasta el último día. Mi papá estuvo en pie, se puso a cuentas con Dios porque tenía cosas en lo profundo de su corazón, que quién conoce nuestro corazón si no es solamente Dios. Me acuerdo que vi a mi papá comer y bañarse hasta el último día de su vida. Mi papá no agonizó ni 2 minutos. Mi papá quedó en una completa paz. Pudo hablar con su familia, con personas que él no tenía reconciliación, y en mi familia hubo un milagro de paz. En mi familia hubo un milagro de fuerzas. En mi familia hubo un renovar del Espíritu de Dios. Y yo cuento este testimonio y no me canso de contarlo. Han pasado 10 años desde que mi papá murió y no me canso, porque yo pude ver al Señor en el desierto abrir estanques de agua. Pude ver a Dios decir que donde no aparecía, en el desierto no hay árboles. No los hay. No, está seco. Exactamente, hay una sequedad, pero en medio de eso el Señor podía decirme, hay cedros, hay acacia, hay arayanes, hay olivos, y pondré la soledad, en la soledad cipreses y pinos y bosques juntamente, para que todos vean y conozcan que yo soy Dios. Bueno, tenemos que orar, porque ya se nos está yendo el tiempo, y sé que hay personas que esta palabra les ha llegado a su corazón, que fueron tocados. ¿Qué le parece si empezamos con usted, pastora, y oramos por las personas? Amén. Por las personas que están en la casa, y porque yo siempre les pido a ustedes que nos acompañen en la oración, porque el poder que tiene la boca es impresionante, y uno a veces no lo cree, que mencionar, aunque sea seguir una oración, Dios hará cosas impresionantes en su vida. Él sabe qué es lo que usted tiene en su corazón, pero es un acto de obediencia. El simple hecho de nosotros mencionarlo, seguir una oración, usted está siendo obediente y le está diciendo a Dios lo que ya Dios sabe que usted quiere. Así que por favor ore con nosotros. Amén. Yo quiero en este hermoso día, hermoso, orar, y yo le quiero decir a la persona que nos esté escuchando en este día, que sí hay una solución y que Dios sí renueva las fuerzas. Amén. Sea que sea un problema en el matrimonio, sea que sea un problema con los hijos, Dios sí escucha. Vamos a orar, amén. Padre bendito de la gloria, Señor, cualquier persona, Señor amado, que en este momento nos esté escuchando, sea un joven que tenga problemas en su casa, sea, Padre, un varón que tenga problemas en su matrimonio, en el trabajo, sea alguien que tiene un familiar enfermo y le han dado un diagnóstico donde no hay una solución. Yo he entendido, Dios, a través de tu palabra y las promesas que en este día hemos leído, que tú nos sostienes, Señor, de la mano derecha, que tú eres el Dios, el Todopoderoso, y que tú hoy nos dices, no temas, porque yo estoy contigo. Yo no sé si hay alguien que no tiene fuerzas porque ha salido a buscar trabajo y no lo ha encontrado. Yo no sé si hay alguien ahí, Señor, que se ha sentido desesperado, angustiado por sus hijos, pero yo sé que tú renuevas las fuerzas en este día, porque hay fuerzas renovadas. Es lo que declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Yo le pido a usted, amado, que ahí donde usted está escuchando esta oración, abra su corazón, y si tiene que llorar, llore, pero abra su corazón para que sea el Espíritu de Dios en este día renovando sus fuerzas, para que sea el Espíritu Santo abrazándote, porque Él, si tú lo pides, Él te va a abrazar, Él te va a renovar las fuerzas, Él te va a hablar a ti en este momento, pero Él necesita que tú le abras tu corazón, Él necesita que tú seas con Él. Yo ese día lloré y entendí que Dios era real, entendí que Dios contesta, que Dios habla, y que Dios en medio de cualquier circunstancia, Él se va a glorificar. Y en este día lo que yo declaro sobre tu vida, hoy Dios se va a glorificar, hoy vas a tener una mentalidad diferente, una actitud diferente. Hoy la mano del Todopoderoso está sobre ti, y es Él el que te va a ayudar en medio del desierto, el proceso que tú estés pasando. Hoy Él renueva tus fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por este hermoso día que nos permite, Señor. Venimos orando, Señor amado,
Venimos orando por los matrimonios, Señor amado, que un día tomaron la decisión de estar juntos por la voluntad de Dios, Señor amado. Oramos, Señor, en este momento, Señor amado. Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando, Padre de la gloria. Oramos, Señor, para que tú renueves fuerzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Sea económico, sea por enfermedad, sea por lo que sea, oramos para que tú des fuerzas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Oramos, Señor amado, también por esos jóvenes que por mucho tiempo han estado, Señor, ahí, que no han escuchado, Señor, la palabra tuya, Señor amado, y un día dijeron: estoy cansado de todo este momento, de toda esta situación. Pero hoy les digo, hay fuerza en el Señor. Te pido en este hermoso día, que le dé fuerza a estos jóvenes, que le dé fuerza a estas mujeres, que le dé fuerza a estos varones, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así sea tu palabra, Señor, ahí donde nos están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con tu luz, con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y cambia la atmósfera de mi hogar. Cambia la atmósfera, Señor, porque aquí donde yo estoy siento que no puedo respirar, Señor. Siento que me falta el aire, Señor. Siento que yo ya no puedo más, que no tengo fuerzas para avanzar, Señor. Pero hoy yo reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada. Señor, yo reconozco que necesito, Señor, estar en tu presencia, que necesito de ti, Padre, que ser guiada por ti, que necesito que tú seas la luz, Señor, que me guíe. Yo reconozco, Señor, que tú eres el agua de la vida, y te digo, Señor, tengo sed. Necesito que renueves mi ánimo, Señor, que me llenes con tu presencia, Señor, porque si tú eres el agua de la vida, Señor, serán renovadas mis fuerzas, Señor. Tendré un ánimo nuevo para avanzar, Señor. Si tú eres la luz, Señor, tú me guiarás por el camino correcto. Estoy cansada, Señor, de estar navegando en contra, Señor, de tu voluntad. Estoy cansado de ir en contra del viento, y te pido que a partir de este momento tú seas ese viento en popa, que soples fuertemente, Señor, y me renueves, Señor. Sopla sobre mi vida, Padre, sopla sobre mí para que yo pueda avanzar, Señor, a ese lugar que ya tú dispusiste, Señor, que yo debo llegar. Yo te pido, Padre amado, que tú me tomes de la mano y que me lleves, que me guíes, porque yo hoy reconozco que sin ti yo no puedo avanzar, Padre. Hoy te entrego mi corazón, Señor. Hoy yo te entrego mis sueños, Señor. Yo te entrego mis anhelos, Señor. Te entrego mi familia. Te entrego, Señor, todo lo que soy, Señor. Y te entrego, Señor, esos deseos que tal vez yo había guardado, Señor, en una caja, en una bodega, Señor, diciendo: no tengo fuerzas para seguir con este proyecto. Pero sé, Señor, que si son tus sueños, Señor, tú soplas vida y los traes nuevamente, Señor, a mi corazón. Yo te prometo ser valiente, ser fuerte y ser esforzado. Yo te prometo, Señor, que si tú estás conmigo, yo iré donde tú quieras que yo vaya, pero que tu presencia nunca más se aparte de mí, Señor. Que tú soples, Señor, para que mi vela, Señor, que soy yo, sea guiada a ese puerto seguro donde tú quieres que yo llegue. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que yo soy guiada por ti, Señor Jesucristo, que tú eres mi luz, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi refugio, y que si tú estás conmigo, no hay gigante que pueda oponerse ni detenerme para que yo logre ese propósito que tú has colocado para mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este hermoso programa. Gracias por compartir este hermoso testimonio, su tiempo, porque el tiempo es algo que nosotros invertimos y bueno, y algunos dicen no lo recuperamos, pero cuando lo invertimos en el Señor es un tiempo muy bien invertido, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Que el usted, Señor los ¿verdad? bendiga, que el Amén. Señor fortalezca ese maravilloso ministerio que ustedes Amén. tienen, esa gran obra que están haciendo, porque no hay tantos valientes que quieran asumir un reto como el que ustedes han asumido, ¿verdad? Como hablábamos fuera de cámaras, ellos están trabajando en Tiquiricí. Así es. En Tiquiricí. Y bueno, todo el mundo dice, bueno, yo tengo un llamado en
Europa, yo tengo un llamado en lugares lindísimos, ¿verdad? Donde hay un montón de gente y demás y que que el camino ya está hecho, pero el Señor los mandó a ustedes Amén, a así un es. lugar a labrar el camino, pero estoy segura y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Amén. pronto Amén, verán así es. los frutos y esos Así frutos es. vendrán Gloria a con Dios. abundancia en el nombre de Jesús. Amén, Amén. así es. Que el Señor los bendiga y nos vemos Muchas gracias. pronto, espero que vengan Amén. pronto. Amén. Muchas y a gracias. ustedes que el Señor los bendiga. Y yo sé porque me ha pasado a mí, cuando yo me he tirado al suelo y le he dicho, Señor, yo ya no puedo más, es cuando yo reconozco que sin Él yo no soy nadie, y es cuando empieza el mejor tiempo de mi vida, y empieza el mejor tiempo de su vida, porque usted reconoció que necesita ser fortalecido por el Señor, oró con nosotros y el Señor escuchó sus oraciones. Que el Señor le bendiga y nos vemos en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida.